Congresista Lescano. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Economía. La primera pregunta que tengo es ¿por qué se presenta al Congreso, señor presidente, una nueva ley de contrataciones? Porque el decreto legislativo 1012, dictado en junio del 2008 por el gobierno de Alan García, modificado recientemente en junio del 2012 con la ley 29873. Esto no causa inestabilidad para los empresarios, para los inversionistas, estar cambiando permanentemente las normas, y creo que con aspectos que no ameritan una nueva ley. Esto ha podido ser materia de algunas modificaciones. ¿Por qué se ha presentado una norma integral, señor presidente, a pesar de que tenemos una ley, repito, reciente de junio del 2012, hace 2 años atrás? Esa es una primera pregunta al ministro, ¿cuál es la gran diferencia? Porque nosotros no vemos grandes diferencias. Vemos algunos detalles, pero no diferencias sustanciales. En segundo lugar, señor presidente, hay aspectos esenciales de la norma que se están derivando al reglamento. Por ejemplo, ministro, el aspecto de calificación exigible a los proveedores lo va a establecer el reglamento. O el caso de los métodos de contratación derivado al reglamento. O licitaciones públicas y concursos públicos también derivado al reglamento. Cuando hemos tenido, señor presidente, algunas experiencias negativas en el Perú, y esas negativas recientes tienen que ver con la gestión de algunos ministros, que se les ha acusado de estar gestionando internamente intereses privados siendo ministros de Estado, y precisamente a entidades con las cuales había contratado el Estado. El caso de Helios, el caso de Interoil y el caso reciente de Telefónica, donde a una persona que era director de una dirección era puesto por una transnacional que se dedica a los teléfonos. Entonces, la pregunta es, ¿el Parlamento tendrá la suficiente confianza con estos antecedentes, señor presidente, señor ministro de Economía, de derivar estos aspectos importantes al Ejecutivo para que él señale esos puntos sobre estas normas generales, sabiendo que en cualquier momento esas normas se pueden cambiar? En medio de un ambiente, en medio de una coyuntura donde se han hecho graves denuncias, yo no creo que sea prudente de parte del Parlamento, del Congreso, decir, bueno, señores, ustedes hagan los reglamentos. Son como 3 o 4 reglamentos que tiene que hacer el Ejecutivo, precisamente con ministros que están censurados, cuestionados, y que sería, pues, desde mi particular punto de vista, señor presidente, inadecuado que el Parlamento Nacional le derive todo esto al Poder Ejecutivo. En tercer lugar, señor presidente, hay normas que no ponen la suficiente energía y sanción cuando se incurre una grave irregularidad. Y pongo como ejemplo, señor presidente, el artículo 44 de este proyecto de ley, donde dice si hay una persona que presenta documentación falsa, se declara nula la tramitación o nulo el procedimiento, y dice, y genera responsabilidades de los funcionarios y servidores de la entidad contratante, cuando esos señores deberían irse a su casa si de pronto detectan documentación falsa. Es decir, es muy tibia la norma cuando se dedica a sancionar, a castigar a aquellos que se han coludido con privados para contratar con el Estado. ¿Por qué no han sido más severos en las sanciones, señor presidente? Porque esto lo hemos visto en las anteriores leyes. No hay, digamos, cambio sustancial en esta materia.
En cuarto lugar, señor, en el artículo 10, cuando se excluye a determinados supuestos del ámbito de esta ley, quedan excluidos las contrataciones con bancos. No se aplica la ley de contrataciones. Es decir, yo puedo contratar con un banco para poner todo mi dinero en un banco y precisamente sabemos que en esas relaciones con estos bancos hay mucha corrupción porque a dedo contrata un banco y de pronto le dan una coima al funcionario competente, al que designa dónde se va a poner el dinero del Estado. Y como bien ha dicho el ministro, el que es el principal comprador en el Perú, como en todos los países, es el Estado. Sin embargo, eso no está dentro del ámbito de contratación de la ley. Elegir mediante licitación, concurso, selección a los bancos dónde se va a poner el dinero del Estado. A mí me parece que eso no está acorde con el celo, con la supervisión que el Estado tiene que ver dónde se ponen los dineros del Estado o de cada una de las entidades. Por otro lado, señor presidente, cuando se trata de compras corporativas, artículo 7, el proyecto dice, pueden las entidades hacer sus compras a través de estos mecanismos corporativos, compras corporativas. Pueden. No, señor, deben, porque ahí hay un ahorro para el Estado. Hay un ahorro real para el Estado. Sin embargo, aquí les dan la opción. Pueden hacer compras corporativas como no pueden hacer compras corporativas. Yo creo que la norma debe exigir que se hagan compras corporativas para evitar que gaste mucho el Estado y que no se pague más de lo que corresponde. Igualmente, señor presidente, artículo 10, se utiliza a terceros para hacer el mecanismo de supervisión, terceros, cuando es el Estado el que debe realizar la supervisión, porque los terceros ya sabemos cómo funcionan, no tienen mayor celo, no tienen mayor preocupación para cuidar los fondos públicos. Aquí el artículo 10 delega a los terceros a hacer esa tarea de supervisión, cuando debe ser el Estado que cumple esta tarea y excepcionalmente, señor, cuando no pueda, delegarla a un tercero, pero no al revés, señor presidente. Yo creo que eso es un asunto muy delicado, que creo que es competencia del Estado el que debe tener en sus manos esta función que es adecuada. Impedimentos, señor. Hay un artículo sobre impedimentos, artículo donde están los impedimentos para contratar con el Estado. Dice, aquel funcionario, presidente de la República, ministro de Estado, congresista u otro funcionario, pasado el año ya puede contratar con el Estado. Muy bien. Como hemos visto tantos casos de corrupción, yo preparo el mecanismo de alguna compra grande de acá a un año y después contrato, habiendo sido funcionario, salgo de la función pública y contrato con el Estado. El tiempo que han puesto de 12 meses, señores, es insuficiente. La persona que sale del Estado debe tener por lo menos 2 años que no pueda contratar con el Estado. Porque ya sabemos, pues, señor, pasan de la función pública, se van a los privados y hacen todo un carrusel. Se van cambiando del Estado a los privados, del Estado a los privados y hacen grandes negociados. Entonces eso, no vemos que se ha puesto coto en este asunto y vemos que requiere pues un mayor plazo para tener impedimento para contratar al Estado. Porque si no, las experiencias que tenemos, señor, no nos dejan pues mayor elemento para modificar las normas. Tenemos que aprender de las experiencias. Participación en consorcio. Yo creo que si hay un consorcio, señor, que ha perdido, una empresa que ha perdido, no puede aparecer en el consorcio ganador posteriormente. Y eso ha ocurrido en el municipio de Miraflores, que unos señores que perdieron aparecen como el principal socio del consorcio ganador, a pesar de haber perdido. Y aquí no estamos poniendo ninguna norma que el perdedor no puede ser parte pues, de la empresa o del consorcio ganador, porque eso es sacarle la vuelta a la ley. Se presentan, pierden, solamente hacen la simulación de que hay pluralidad de postores y después aparecen como socio de la empresa ganadora. Señor, sobre eso hay que cortar pues esas malas prácticas y esas malas prácticas no las veo traducidos en el proyecto que el Ejecutivo nos ha presentado.
artículo 14, señor, si lo leo, señor, aparece que solamente ponen en conocimiento, dice protección y promoción de la competencia, y ponen más abajo que deben poner en conocimiento, dicen, ¿no?, del Ministerio Público cualquier asunto irregular que se presente, señor presidente, en un proceso de contratación. Pero no dicen, debe denunciar al Ministerio Público, deben denunciar, no solamente poner en conocimiento, y además a la Contraloría, pues, señor presidente, Contraloría, porque si no, no cumplimos con un mecanismo de control que nos está pidiendo la ley. Artículo 22, establece la participación de notarios públicos. El notario nunca debe ser puesto por la parte, señor, debe ser designado por el Estado. Pero hemos visto en el caso de los corredores de aquí que se han llevado a cabo los corredores viales, que los mismos postores llevaban sus notarios. Y como es contratado por la parte, todos certificaban, pues, daban fe de todo. Pero eso no puede ser, señor, porque eso es sacarle la vuelta también nuevamente a la ley. El notario público, si interviene en un proceso de compra y venta entre el Estado y un particular, debe ser puesto por el Estado y no por el privado. Y eso tampoco se indica en este proyecto, señor, dadas las experiencias que se han detectado. Compras directas. Artículo 27, señor. Mire usted, la cantidad de compras directas que va a hacer el Estado sin licitación o concurso, cuando se contrate con otra entidad. Cuando se contrata con otra entidad, casi, no sé, muy rara vez, ¿no? Dice, ahí no se aplica, que se puede hacer, perdón, con compra directa. El inciso B, ante una situación de emergencia, dice, ¿no? Está bien, ante una situación de emergencia. Pero más abajo dice, en los supuestos casos que pudiera ocurrir una emergencia. Si yo creo que va a ocurrir una emergencia y en ese caso puedo hacer compra directa. Yo creo que ese supuesto se puede prestar para cualquier cosa, señor. No es un supuesto objetivo. En el inciso C, ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobado. Y hemos visto en gobiernos anteriores que dice, había desabastecimiento, por eso hemos hecho compra directa. Y le sacaron la vuelta también en la ley de contrataciones. Y lo están repitiendo nuevamente eso, a pesar que ha sido casos que se han utilizado para cometer irregularidades y casos de corrupción. El desabastecimiento o el supuesto desabastecimiento también da lugar, señor presidente, a las compras directas. El inciso F, para los servicios personalísimos prestados por personas naturales que cuenten con la debida sustentación, que también se ha prestado para irregularidades, señor. Dice, es el único que podía hacer eso y contratan directamente. Yo no creo en esos de los servicios personalísimos, señor. Eso se presta a una serie de irregularidades. O en el caso del inciso G, mire usted lo que pone en el inciso G. Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Contratación directa. No puede ser, pues, señor presidente. Y se gasta muy buen dinero cuando se utiliza publicidad del Estado, ¿no? Y a veces innecesaria. Que se hizo el puente, que se hizo esto, que se hizo la feria. Señores, eso me parece que eso es inaudito, pues. Eso tiene que ser, de todas maneras, la aplicación de la ley de contrataciones para ver qué medio de comunicación da el mejor precio real y eficiente. Pero no contratación directa, señor. Por eso han caído, pues, señor, o no se ha visto el caso de Loreto, el caso de Ancash, el caso de Tumbes. Estos señores contrataban a los medios de comunicación directamente, sin ningún control, y estamos poniendo nuevamente esto acá. Entonces, no puede ser. Creo que tenemos, señor, que traducir un poco la realidad en donde estamos viviendo. En una escalada de corrupción, señor, a todo nivel, en todas las regiones, en el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los municipios. Y los candados que tienen que ponerse para evitar esa corruptela, no los veo en esta norma, señor. No los veo en esta norma. Entonces, habría que ponerlo, señor presidente. Yo creo que como propuesta está bien mejorar la contratación porque hay que hacer algo. Pero aquí en el Congreso, señor, tenemos que poner varias cosas
que no están puestas, señor presidente, en esta materia. O en el inciso J, para el arrendamiento de bienes inmuebles y adquisición de bienes inmuebles existentes, para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes. Compra directa, señor presidente, y a veces sobrevaloran los montos de los inmuebles, de los bienes, y se compra directa. Ahí está en la ley. No puede ser, señor. Para comprar un inmueble hay que aplicar la ley de contrataciones. O, señor, en inciso K, para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de Fuerzas Armadas y policiales. Compra directa, yo no sé, señor. Cuando exista la necesidad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de prestaciones no ejecutadas, derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo. ¿Qué más quieren, pues, señor? Se declara nulo, compra directa y lo pueden sobrevalorar, es decir, llover sobre mojado. Una irregularidad, nulidad de un contrato, resuelto un contrato y después le doy al Estado la posibilidad de contratar directamente, no sé por qué monto. Entonces, veo, señor presidente, que no están dadas las situaciones de control en este interesante proyecto que nos trae el ministro de Economía, pero que creo que debía mejorarse sustantivamente. Hay otras normas, señor, que haré llegar, no quiero extenderme mucho, pero en el caso de la OCE, finalmente, artículo 52, se debería poner alguna función del organismo superficial de contratación del Estado para que fiscalice la documentación, porque hemos visto que hay gente que ha puesto documentación, ha presentado documentación y ha sido documentación falsa. Y la OCE dice, yo no reviso documentación, ahí que ponen y se acabó, yo tengo un registro nomás. Y la OCE debía revisar esa documentación, señor presidente, por lo menos revisarla, para ver si ese proveedor del Estado es un proveedor honrado, un proveedor que va a cumplir su misión y que no le va a sacar la vuelta o no le va a robar al Estado. De tal manera que yo, a continuación, señor, le vamos a pasar por escrito algunas otras normas más, esto para efecto de darle la oportunidad a mis colegas continuar con la sesión. Muchas gracias.